En disciplinas como la medicina o la ingeniería estructural, cuando hay un problema, solemos buscar una respuesta binaria. Ujú, una precisión casi clínica, ¿verdad? Exacto. O sea, si alguien va al médico con dolor en el antebrazo, pues te hacen una radiografía, aparece una línea blanca y nítida en el hueso, el médico la señala con el bolígrafo y dice que ahí está la fractura. ¿Roto o no roto? Y eso da mucha paz mental, claro, porque la solución es muy lineal. Totalmente. Pero, a ver, cuando pasamos al mundo de la educación y muy específicamente al diseño de proyectos didácticos, esa máquina de rayos X revienta en 1000 pedazos. Sí, sí. Cuando intentas trasladar toda esa riqueza de una clase presencial a un entorno digital o híbrido, el paisaje se vuelve muy, muy turbio. Y justo por eso nuestra inversión a fondo de hoy tiene una misión vital, una misión pensada especialmente para quienes están ahora mismo cursando una licenciatura en educación y nos acompañan hoy. Eso es, vamos a meternos de lleno en la unidad 1, esa que aborda la comunicación didáctica y los criterios para seleccionar auxiliares educativos. Sí, y nos vamos a basar en dos fuentes principales. Por un lado, los textos teóricos de Pérez sobre el diseño de recursos digitales y por otro, las investigaciones de Mendoza sobre parámetros de calidad. Todo esto para intentar descubrir por qué subir un triste PDF a una plataforma no es enseñar, básicamente. Madre mía, es que eso pasa muchísimo. Hoy vamos a ver qué se requiere realmente para dominar los fundamentos que transforman la cognición del alumnado. Porque, a ver, planteo esto como punto de partida. Existe una tendencia natural a pensar que el medio digital es simplemente un contenedor más moderno. Claro, como si cambiaras de una caja de cartón a una caja de plástico transparente, ¿no? Justo, asumimos que la dinámica en el aula se puede verter directamente en ese nuevo recipiente sin que su composición química cambie. Y ese es el principal error de novato. La realidad pedagógica contemporánea nos dice que el rol de quien educa ha mutado por completo. Ya no se trata de administrar información, en plan, toma estos datos y memorízalos. Sino de ejercer como arquitecto de una experiencia de aprendizaje. Exactamente. Al introducir una pantalla entre quien enseña y quien aprende, estás alterando la propia naturaleza de la comunicación didáctica, en su nivel más molecular. Pues profundicemos en esa alteración, porque el texto de Pérez hace una distinción inicial que me parece clave. A primera vista parece un simple debate semántico, pero condiciona todo lo que hace un docente. ¿Te refieres a la diferencia entre la perspectiva técnica y el sistema de variables, imagino? Esa misma. O sea, entiendo que la perspectiva técnica es esa visión simplista de la tubería, ¿verdad? Sí, totalmente. Desde la perspectiva técnica, digamos que el medio es pasivo, es un cable por el que viajan los datos. La información sale del emisor, cruza el cable intacta y llega al receptor. Eso es. Bajo esta premisa, dar una clase por videoconferencia sería exactamente lo mismo que darla en un auditorio, solo que con los micrófonos silenciados. Pero claro, el enfoque del sistema de variables choca de frente con esto y lo rechaza por completo. Absolutamente. Nos advierte que un recurso digital no es un objeto inerte, es un elemento vivo, altamente reactivo. Interactúa de forma impredecible con el contexto físico del estudiante, con su cultura y, lo que es más fuerte, modifica el propio currículo. Lo cual nos obliga a dejar de tratar a la tecnología como si fuera un simple altavoz más potente. Y fíjate que para estructurar toda esta complejidad, las fuentes introducen un marco teórico que me parece fascinante, el modelo TPACK. Ah, el modelo de Coeller y Mishra. Suena a concepto académico superdenso, pero en realidad es un mapa de cómo funciona el cerebro de un educador competente. Sí, sí. Tengo entendido que se sostiene sobre 3 pilares de conocimiento que interactúan entre sí, ¿no? Así es. Es un mapa muy revelador. El primer pilar es de cajón, el conocimiento del contenido. Tienes que dominar la materia que pretendes impartir, ya sea historia del arte o física cuántica. Vale, la dimensión disciplinar pura y dura. Exacto. El segundo pilar es el conocimiento pedagógico. Es el repertorio de estrategias que usas para que una mente inexperta asimile esa física cuántica. Saber cómo explicar, cómo evaluar, cómo gestionar la frustración. Que son los dos saberes que, combinados, han sido la base de la educación durante siglos. Claro. Pero luego entra el tercer elemento en discordia, el conocimiento tecnológico, o sea, la fluidez en el uso de las herramientas. Y lo que me llama la atención de esto no es que listen estas 3 áreas, sino lo que pasa en el centro de ese diagrama de Venn. Argumentan que cuando estos 3 dominios colisionan, emerge algo nuevo, el TPK. Ese es el salto conceptual brutal.
El modelo demuestra que, al introducir una tecnología específica, esta no se somete a tus intenciones previas. Transforma el contenido y altera irreversiblemente la forma de enseñarlo. Totalmente. Redefine las reglas del juego. A ver si logramos aterrizar esto en algo tangible, porque yo estoy segura de que con una analogía se entiende mejor. Imaginemos que el diseño didáctico es como la alta cocina y el docente es un chef experimentado. Me gusta por dónde vas. El contenido de la asignatura serían los ingredientes crudos, verduras, carnes, especias. Y el conocimiento pedagógico serían las técnicas clásicas del chef, saber cuándo saltear, cómo hornear para conseguir una buena textura. Vale. Entonces, si aplicamos la perspectiva técnica básica a esa cocina, darle tecnología al chef sería simplemente proporcionarle un cuchillo más afilado o una cocina de inducción. Claro, seguiría cocinando el mismo guiso tradicional, pero ahorraría 20 minutos. El plato resultante es idéntico. Pero la intersección del TPAC se parece más a entregarle a ese mismo chef herramientas de cocina molecular de vanguardia, en plan, un tanque de nitrógeno líquido. Eso es. Y si le das nitrógeno líquido, el plato original deja de tener sentido. Es que el nitrógeno no sirve para cocinar el guiso más rápido, obliga al chef a deconstruir los ingredientes, altera la textura a nivel celular. Exige un emplatado inédito y cambia de forma radical cómo el comensal experimenta ese bocado. Totalmente. La herramienta ha dictado una nueva pedagogía culinaria. Por eso, el diseño de recursos didácticos jamás debe arrancar preguntando qué software usar, sino qué reacción cognitiva queremos provocar. ¿Y cómo esa herramienta va a mutar la experiencia, claro? Pero a ver, esa metamorfosis culinaria es muy guay en teoría. Llevarla al aula plantea un obstáculo tremendo casi de inmediato. Ya sé por dónde vas. El filtro previo. Exacto. Volviendo a nuestro restaurante molecular, puedes haber diseñado el menú más innovador de la década, pero no servirá de nada si la calle está cortada y los clientes no pueden llegar a la puerta. Y esto conecta directamente con la temida brecha digital basada en los estudios de Van Dyke, un paso que muchos diseñadores se saltan por exceso de entusiasmo tecnológico. Van Dyke plantea una advertencia muy seria, ¿verdad? Se tiende a encasillar la brecha digital como un problema binario de hardware. Sí, en plan, tienes un ordenador y wifi en casa. Si la respuesta es sí, ¡hala!, ya puedes aprender. Pero el análisis sociológico demuestra que el simple acceso físico es una métrica súper engañosa. Es como decir que cualquiera que tenga un libro sabe analizar literatura crítica. Las fuentes apuntan a un concepto mucho más profundo, ligado a los ingresos, el nivel de educación de los padres o el capital social. Y mencionan una cadena de desigualdad que es demoledora. Las propias características de un recurso mal seleccionado imponen un acceso desigual de entrada. Claro, si exiges una plataforma pesada, el estudiante con un móvil antiguo se queda fuera. Y ese acceso desigual genera de forma automática una participación desigual. El resultado es que la herramienta que iba a democratizar el conocimiento termina amplificando las desigualdades previas. Pero fíjate, llevemos esta idea a la realidad del estudiante de licenciatura que nos escucha y está aprendiendo a planificar clases. A mí esto me genera un conflicto. ¿Es razonable exigirle a un docente que resuelva problemas de desigualdad estructural solo eligiendo el formato de su lección? Es un dilema ético tremendo. Obviamente no podemos exigirle a un docente que erradique la pobreza desde un campus online. La respuesta no es cargar con la culpa del sistema socioeconómico. Ya, es que da la sensación de que les pedimos milagros. Pero lo que sí está bajo su control es el diseño inclusivo. Si un educador decide por comodidad usar vídeos en 4K que funden los datos móviles de los alumnos, está tomando una decisión que agrava esa brecha. O sea, no se les pide curar la enfermedad socioeconómica, sino aplicar el juramento hipocrático. Lo primero es no hacer daño. Exactamente. Elegir un formato ligero frente a uno pesado no soluciona la pobreza, pero garantiza que la tecnología no sea un instrumento de exclusión. Vale, con ese propósito claro, necesitamos estandarizar. No podemos depender de la intuición de cada profesor. Necesitamos auditar los recursos. Y ahí entra la investigación de Mendoza, que detalla instrumentos de evaluación. Empecemos por el LORI. El instrumento LORI, creado en Canadá, fue un esfuerzo pionero para poner orden en el salvaje oeste de los materiales digitales. Otorga una calificación de hasta 5 estrellas analizando 9 variables. Calidad de información, ajuste a objetivos, accesibilidad. Parece muy completo. Pero Mendoza, citando a Morales, identifica una vulnerabilidad importante. Es ciego ante el paso del tiempo. Sí, le falta medir la vigencia.
En el ecosistema digital, la obsolescencia avanza a una velocidad de vértigo. Un simulador que en 2019 tenía 5 estrellas, hoy igual ni abre en el navegador. Y Lori no detecta ese deterioro. Y para cubrir eso, el texto nos dirige a la norma española UNE 71362 de 2017. Su anexo F despliega una batería de criterios con una puntuación máxima de 87 puntos. Lo revolucionario de la norma UNE no es sumar puntos. Es como fuerza a quien diseña a enfrentarse a dilemas éticos. Destaco 2 cosas. Primero, es implacable con los derechos de autor. Que eso rompe con la dinámica tóxica de asumir que si está en Google es gratis para usar en clase. Totalmente. Y el segundo elemento es vital. Responde a Van Dyke exigiendo la portabilidad. El material no puede depender solo de la nube. Tiene que poder usarse sin conexión a Internet. Llevemos esto al garaje para visualizarlo. Aplicar Lori sería como levantar el capó del coche, ¿no? Miras el motor, la batería. Sí, te aseguras de que el coche arranque sin tirones. Imprescindible para no quedarte tirado. Pero incorporar la norma UNE sería revisar la guantera para certificar que los papeles del seguro están en regla, por el tema de derechos de autor. Exacto. Evitas un problema legal. Y además, la norma asegura que conduces un todoterreno. Si de repente desaparece la autopista asfaltada, que sería el Wi-Fi, el coche puede seguir por un camino de tierra. Me encanta esa imagen. Cumplir con la norma UNE significa ofrecer PDFs ligeros o audios descargables, asegurando que el vehículo siga en marcha en el salón de casa, aunque no haya asfalto digital. Es que la calidad técnica sin accesibilidad es solo un escaparate, francamente. Vamos la brecha digital, usamos la norma UNE, tenemos el auxiliar educativo, perfecto. Pero, ¿qué le vamos a pedir al cerebro del alumno que haga con esta maravilla técnica? Aquí converge todo. El diseño fracasa si no está vinculado a una actividad cognitiva específica. Y para esto, las fuentes se apoyan en la tipología de actividades de Conole. Que organiza las actividades por la exigencia cognitiva, no por la herramienta. Conole empieza por las actividades asimilativas, que, siendo francos, es la zona de confort. Leer un documento, escuchar pasivamente, ver un vídeo. Y ojo, asimilar es la puerta de entrada, no podemos demonizarlo. El problema es cuando el diseño didáctico empieza y termina ahí. Conole empuja hacia el siguiente escalón, la manipulación de información. Donde el estudiante ya usa una base de datos para identificar patrones, por ejemplo. Sí, pero el verdadero salto cualitativo ocurre en las actividades productivas y experienciales. Cuando le cedes el control al alumno. Tienen que construir algo nuevo, programar un código, grabar un ensayo, usar simuladores de realidad virtual. Sin duda. Esto conecta con la clásica taxonomía de Bloom, revisada por Anderson y Krathwohl. El objetivo final es abandonar la mera retención para conquistar la transferencia cognitiva. Porque la retención es memorizar una definición para vomitarla en un examen y olvidarla a la semana. Total. La transferencia ocurre cuando el estudiante entiende un concepto y lo aplica para resolver un problema inédito. La cúspide es la creación. Y aquí se hace evidente la gran ironía de la educación moderna. Ves universidades con presupuestos millonarios, pizarras interactivas, licencias carísimas, un arsenal tecnológico de locos, y el docente lo usa para pedirle al alumno una actividad puramente asimilativa. Es la perspectiva técnica en todo su esplendor burocrático. Literalmente es como comprar un superordenador y usarlo como pisapapeles. Si tu diseño ancla al estudiante en el consumo pasivo, traicionas el TEPAC. Estás digitalizando el soporte tradicional. Esa es la crítica central. La tecnología no imparte clases por ósmosis. Si no usas la conectividad para que produzcan y colaboren, es puro marketing institucional. Lo cual consolida el mensaje central de hoy. Esta unidad 1 demuestra que seleccionar auxiliares requiere una madurez brutal. Integrar el TEPAC, mitigar la brecha digital, aplicar rigor ético y empujar al alumno hacia la creación. Dominar esto es la frontera entre ser un administrador de archivos y un arquitecto de aprendizaje. Totalmente. Pero para cerrar quiero plantear una idea que sobrevuela el texto de Pérez. Al hablar de conectividad, se menciona la inteligencia colectiva y las multitudes inteligentes de Reinhold. Y esto me hace pensar, si logramos que plataformas e inteligencia artificial fomenten esta colaboración tan orgánica, donde la multitud autogestiona el contenido y se evalúa a sí misma, Un escenario complejo. llegará un punto en que el diseño didáctico ya no lo ejecute un ser humano. O sea, se disolverá la figura del profesor,
sustituida por algoritmos que unan a las mentes adecuadas en el momento preciso. Es un abismo fascinante. Si esa inteligencia algorítmica toma las riendas, es muy probable que el educador tradicional desaparezca. Tendría que evolucionar hacia un facilitador filosófico o un curador ético. Y nuestra pedagogía actual no tiene vocabulario para eso todavía. Pues dejamos esta perturbación flotando para la reflexión de quienes nos escuchan. Como hemos visto, el diseño de la educación no es una línea blanca en una radiografía. Es un panorama en constante mutación, lleno de fricciones. Hasta la próxima Inmersión a Fondo.